Cuando yo era un niño, uno de mis juegos favoritos era el Legend of Zelda Ocarina of Time. Cualquiera que haya jugado probablemente puede averiguar por qué, incluso si no les resulta particularmente su favorito. Naturalmente, como un juego muy popular, que dio lugar a una gran cantidad de rumores y leyendas, sobre todo en el día en que la comunicación a través de internet no era tan común. La mayor parte de estas leyendas son falsas, pero a veces una cantidad sorprendente de verdad se puede encontrar en ellas. Hace un tiempo, yo había leído un artículo sobre las primeras versiones de Zelda 64 como se le llamaba en desarrollo. Al parecer, estas primeras versiones eran increíblemente diferentes que la versión de lanzamiento. Fue modelado después de la leyenda original de Zelda, en lugar de un enlace al pasado, y como tal, era mucho más libre de itinerancia y aventurero que la que nos dieron. En ese momento, me pareció impresionante, yo incluso me pregunté por qué habían abandonado el proyecto. Llegué a la conclusión de que era fastidio debido a los requisitos técnicos de tal hazaña. Sin embargo, una cosa que me llamó la atención fueron especial y las fotos. Algunos eran indescriptibles, nada especial. Sin embargo, uno de ellos mostró un ambiente de gran desierto expansiva. Solo había una palmera y un pequeño oasis cerca de un vínculo mucho más primitivo aspecto, así como algunos enemigos. Pasado que, sin embargo, era solo arena extendiéndose hasta el horizonte. Los pensamientos de lo que podría ponerme un desierto que parecía pegar la imagen en mi mente. Salta varios años. El artículo era solo un vago recuerdo. Nada importante. Yo estaba pasando el rato en la tienda local de juegos con uno de mis amigos. Me está diciendo acerca de su día y se mete en una historia sobre cómo un tipo vino a vender juegos viejos de su hijo desaparecido de vídeo. Él los sacó y les mostró a mí, sino que parecía que los juegos normales, en realidad. Había unos pocos juegos de Wii, algunos juegos de GameCube, y un montón de juegos de Nintendo 64. El único que realmente me llamó la atención fue un cartucho sin etiqueta roja con excepción de un pedazo de cinta con la palabra Zelda escrito sobre ella en el marcador. Naturalmente, esto me hizo curioso. Mi amigo no estaba de acuerdo con mi curiosidad y mencionó que él no creía que pudiera vender el juego, así que déjame llevarte a casa de forma gratuita, así que pude disfrutar. Emocionado, lo tomé y me fui a casa tan pronto como pude. En el momento en que empezara el juego, me di cuenta que no era lo mismo Zelda que estaba acostumbrado. La pantalla de título se compone de texto anodino que decía The Legend of Zelda. No hubo subtítulos o fuente de lujo, ni siquiera la música. Fue solo esas palabras en negro con borde, texto blanco. El fondo no era de Ocarina of Time o la máscara de Majora, tampoco. Era una vista aérea de lo que solo puede llamarse ruinas antiguas. Se veían muy siniestro y grotesco, similar a algo de la máscara de Majora, pero sin ningún atisbo de la atmósfera mística que solía acompañar los juegos de Zelda. Fueron realmente desconcertantes. Sin embargo, esto no me detuvo. Solo me mantuvo en marcha. Tan pronto como presiona inicio, el juego comenzó. Se saltan las pantallas de archivos y descargo un enlace de bloques de aspecto en un ambiente negro vacío. Si bien, cuando digo negro, quiero decir negro. No había nada que separa la tierra y el cielo. Solo había oscuridad. La única cosa que me hizo saber que el juego aún trabajaba era lo que parecía un templo en la distancia. Por lo que pude ver, que era similar a la de la apertura. Mover todavía parecía funcionar bien, lo que sugiere que algo glitché con las texturas del entorno. Sin embargo, le pareció extraño que no pasó nada a ninguna otras texturas. Entrando en el templo era mi única opción, ya que no podía ver a conseguir en ningún otro lugar, así que lo tomé. Una cosa a destacar es que el partido comenzó sin música, solo silencio sepulcral. Cuanto más me vino al templo, sin embargo, la música era más liviano a escuchar. En realidad no era música, sin embargo. Sonaba como gemidos, similar a los Redeats en Ocarina of Time, pero tiniel y grabado mal. De vez en cuando, algunos sollozos se oían, pero fueron sofocados rápidamente. Entrando en el templo hecho que todo parezca más a un juego de Zelda, pero algo extraño me llamó la atención. En lugar de las texturas son peores que las de Ocarina of Time o Máscara de Majora, que eran mejores. Había más detalle en todo, pero todo era sucio y podrido de futuro. Polígonos adicionales solo sirvió para hacer que las cosas parezcan más grotescas. Las salpicaduras de sangre al azar no ayudó nada, tampoco. No pasó mucho tiempo para darme cuenta de que todo el calabozo difícilmente podría llamarse Zelda-com. Puzzles por lo general solo consistía en tirar de una palanca o presionar un botón.
De hecho, ni siquiera había ningún bloque de deslizamiento. No había enemigos, tampoco, pero las salpicaduras de sangre en el suelo y las paredes antes de ser servido las advertencias de trampas. Algunos llegaron a ser ineludible y enviado de vuelta a la oscuridad. Otros eran evitable, pero eran extremadamente escalofriante y deprimente. El calabozo estaba plagado de pocos polígonos, restos de viejos aventureros, y a veces incluso tenía cosas sobre ellos. Los artículos pueden ser recogidos, pero el único juego automático equipado los 3 primeros elementos recogidos, ya que no había pantalla de inventario accesible. Después de varias muertes horribles y reintentos, encontré mi camino a la puerta marcada con un ojo rayado similares a las de la lente de la verdad y varios otros objetos. Al entrar en esta puerta revela un jefe de batalla. La música, en este punto, como cambiaos. Solo lo realizado por la última habitación. Los gemidos nunca había enrollado una vez, pero pareció cambiar de acuerdo con el estado de ánimo. Una melodía discordante violín empezó a tocar, pero los reshace el sonido seguía siendo nada más que gemidos, sollozos, gritos y arañazos extraños. Nunca era suficiente para elevarse más allá del nivel de ruido de fondo, pero todavía seguía siendo inquietante. Era casi como si no fuera la música en absoluto, sino monstruos que estaban vagando en algún lugar del templo. ¿Sabes? Cuando dije entrando por la puerta reveló un jefe de batalla, no era del todo sincera. Solo podría ser llamado un jefe de batalla por las normas más generosas. Contaba con una sala vacía que parecía similar al del resto del templo en todos los sentidos. El único fuera de lugar aspecto era una cara gigante en el otro lado de la habitación que era aproximadamente el mismo color que las paredes circundantes. Su piel parecía estirada sobre su cabeza y se alinearon con la pared, así que parecía como si la pared crecía una cara. Moss parecía estar creciendo sobre sus ojos cerrados y las grietas eran evidentes en todas partes en él. La puerta de volver estaba cerrada, así que lo único que podía hacer era acercarse a ella. Así lo hice, con cuidado, asegurándose de que nada se espera de un ataque por sorpresa. Caminé hasta el punto en el que estaba casi en contacto con la cara. Nada. Todavía estaba allí, con sus ojos hundidos y los labios agrietados. Me atacó con la espada. La espada atravesó e hizo un increíblemente vulgar carne de extracción de sonido, pero no pasó nada más. La cara se quedaron allí. He atacado un poco más, luego más, y más aún. Pronto, la cacofonía de música de violín se hizo aún más fuerte y los gemidos puesto en marcha aún más fuerte. Después de eso, los ojos del rostro abierto, mirándome fijamente con la mirada seca, sin alma, y luego, nada. Yo continuaron atacando a la cara sin reacción hasta que tuvo suficiente. Fue a pedazos antes de caer lejos en el fuego, el típico estilo Zelda, y revelando una puerta. La música se había detenido. No hubo más gemidos o gritos, nada en absoluto. Pasé por la puerta. Qué tonto fui. Ese fue solo el tutorial. La pantalla se puso blanco, seguido por un momento de muy alto estática. Salté, pero todo terminó casi al instante. Que se desvaneció en era un desierto sin fin, el de esa imagen desde hace mucho tiempo. Yo estaba en shock. En ese momento, me asustaba lo suficiente como para convertir el juego apagado. Esa tregua no duró mucho. Yo tenía sueños sobre el juego, a veces incluso pesadillas. Me mostraron lo que no se había dado cuenta aún durante el juego, algo que me asustó. El juego cambia cada vez que empezaba de nuevo. Cuando traté de tomar el mismo camino a través del laberinto, siempre terminaba perdido y confundido. En el momento en que llegué a la final, yo estaba confiando solo en el instinto. Seguí jugando al día siguiente, parando solo para comer e ir al baño. Cuando cumplí el juego, yo todavía estaba en el desierto a pesar de la falta de un filtro de archivos. Esta vez, era de noche. Caminaba. A veces me gustaría caminar durante 20 minutos, solo para encontrar un obelisco semienterrado o las ruinas de lo que parecía una choza de aldea. Otras veces, me gustaría ver grandes extensiones de los oasis y los bosques trópicos. Aquí es donde encontramos los primeros enemigos que había visto en el juego. Eran similares a tectitas, con cuerpos más grandes que en su mayoría contenían sus ojos grandes. Tenían las piernas delgadas, largas y todavía atacaría al saltar, pero si te golpean ellos te fijará al suelo. Muy pronto, el sol salió y seguía adelante. A veces, me gustaría encontrar tumbas pequeñas. Estos eran casi siempre similar en estilo a la primera mazmorra, solo que sin los gemidos y sin jefes. Sin embargo, también se encuentra la información. Runes fueron garabateados sobre las paredes y podría ser leída.
Las descripciones eran siempre vagas, con frases como, y la ciencia se guiará, paso a cielos, a veces sería seguido por otros comentarios, pero la mayoría parecía escrito glitched e ininteligible. Sin embargo, parece ser una especie de historia. Los mapas que a veces me gustaría encontrar lo confirmó. Yo simplemente explorar y, después de un tiempo, aprendí a dejar instinto guíe mi camino. Pronto me di cuenta de la mazmorra siguiente, una gran pirámide que sube del desierto, al revés. Sobre él, directo al cielo, fue otro gran revés templo. Se extendía hasta el momento no pude ver a la cima, pero no pude seguir adelante. Necesitaba dormir de nuevo. Al día siguiente llegó y yo entramos en la mazmorra. Era como si todas las pequeñas tumbas que iba a encontrar, solo un poco más peligroso. Había pozos sin fondo, más, trampas y monstruos espique este momento. Brazos largos de agarra desde fuera de la pared, de forma similar a Wildmasters, los cuales simplemente le lanzó a las trampas y mataron a usted, sin embargo. Probablemente eran lo que solía ser rereas y esqueletos. Al final de esta mazmorra, me encontré con una gran escalera de caracol. Lo seguí más hasta que llegué a lo que parecía ser la parte superior. Se necesitaron 2 horas de subida, pero el tiempo parecía volar. La parte superior era más que una plataforma con una gran flecha apuntando adornado de un borde. Como no había otro lugar a donde ir, me saltó. La pantalla destelló blanco otra vez y yo estaba en una nueva área. Esta rutina se prolongó durante las próximas semanas. Había muchos lugares para visitar y, a veces, no pude encontrar las fronteras de un lugar donde conoció a otro. Empecé a nombrar los lugares que yo había estado en, pero, a pesar de que empecé conociendo todos los lugares íntimamente, nunca parecía ser un fin para nuevas ubicaciones. Incluso hubo momentos en que me iría por una puerta y salen por el otro lado del mundo. Lugares no se comportó por reglas constantes de espacio, pero se hizo más fácil encontrar mi camino de todos modos. Cada vez que volví a visitar un lugar, se reorganizan en una configuración diferente, navegable más. Desde todos los rincones, sin embargo, podía ver la torre en la distancia. Rápidamente me di cuenta de que no había llegado a la cima, solo cayó en una de las muchas trampas. A día de hoy, todavía no han llegado a la cima. En las pocas ocasiones en que tomé un descanso del juego y se fue sobre el mundo real, me di cuenta de que el juego era diferente. Es en sí cambiado. Me pareció reaccionar a mí. Estaba seguro de que un partido como este no podría ser capaz de crear, pero que iban para una experiencia libre de itinerancia más similar a la leyenda original de Zelda. ¿Qué pasa si lo lograron? ¿Y si creó un mundo siempre se podía vagar? Creo que realmente crear ese mundo. Yo había aprendido de los muchos dioses en esa tierra, las 3 diosas, que habían creado un mundo físico pervertido, y el dios el que decidió limpiarla. Yo todavía no sabía que mi propio papel, pero sentí que si yo simplemente seguí mis instintos, no pude encontrar mi objetivo. Es por eso que estoy escribiendo esto ahora. Mis instintos me dicen todavía a dónde ir, pero no aquí. No está en el juego. Tengo que irme, y lo haré, pero antes de irme, siento que tengo que dejar este mensaje para que alguien encuentre. Debo advertirte. Puede ser un juego, pero sabe que está jugando.